Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo. Hoy estamos en el episodio 257 y vamos a hablar de un tema que es tanto tradicional como dogmático y útil. Vamos a hablar del Shuhari. Y como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge. Bueno, como decía en la introducción, este es un tema que hay mucho dogma, hay mucha tradición. Pero también hay mucha información útil en este tema, ¿no? ¿Qué te parece, Sensei? Sí, está claro. Bueno, el Shuhari es una forma de enseñanza muy clásica por lo que se ve dentro del Japón y bastante aplicable en otros contextos. En principio parece lógica esa aplicación. Yo tengo mi propia versión, como me dedico a la docencia, igual que tú. Ahora, hay matices, hay partes oscuras, pero tiene que ver más con la interpretación que se hace del Shuhari que del propio concepto en sí mismo, ¿no? Sí, eso es lo que queremos explorar hoy, ¿no? O sea, qué es el concepto en sí y después las distintas interpretaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Este, y pienso que, bueno, se lo ha, como mucho en la cultura del karate, ha elevado el Shuhari a algo casi filosófico e inalcanzable, cuando en realidad está pensado como una metodología de trabajo para llegar a un objetivo concreto, ¿no? Mm. Pero antes de poder llegar a discutir esas cosas, estaría bueno ir por partes, ¿no? Y bueno, definir el concepto Shu-Hari, ¿no? El concepto de Shu, que es cuando se empieza, ¿no? Es el neófito que empieza y se traduce como proteger o preservar. O sea que es la primera etapa, es la etapa esa en la que hay que copiar. Ujú. Nos muestran cómo se hace y se intenta copiar lo más fielmente posible, ¿no? Y, o sea que se trata de imitar y seguir las instrucciones del maestro, ¿no? Este, y una parte importante de esto es la de practicar tal y cualmente te han enseñado. Nada de interpretación, nada de improvisación. Hay que crear una base sólida y dominar la base del estilo o del arte, ¿no, Pepe? Sí, aquí evidentemente es necesario, o sea, nadie hace falta que nos diga que cuando vamos a un sitio, en este caso a un dojo, la primera vez, tenemos nuestras referencias, tenemos maestro que es la referencia máxima y luego algunos compañeros a lo mejor que estén por encima de nosotros en tiempo y en experiencia, donde nos sirve de modelo. Lo de fielmente, evidentemente, nadie discute al principio nada. ¿Por qué? Porque hay un principio que es la confianza, ¿no? Vas a un sitio porque crees que el maestro sabe lo que tú necesitas. Entonces, digamos que de esta manera expresada es como un poco impuesta, cuando en realidad es algo normal, Es voluntaria, sí. Pero ¿no? creo que lo que se refiere a fielmente es más a que lo haga de intentar llegar a la imitación completa o la imitación fiel, en el sentido de que no errarle a la imitación, ¿no? Eh, Incluso creo que a veces llegamos a tales profundidades en esto que, por ejemplo, el otro día, hace ya unas semanas, hicimos un pequeño encuentro por los 25, el aniversario de 25 años de mi dojo, y vinieron gente invitada, por supuesto, de varios dojos, entre ellos un amigo que lo conozco desde más de 25 años. Él acostumbrado a venir a mi dojo en Suecia, al dojo de Shingo Gami Sensei. Y después de que terminamos de hacer las exhibiciones, me, me dice, esa Magueri parece la de Shingo Sensei. No sé que después de, no sé, hace 35 años Mm. que no lo veo al Sensei, evidentemente algo me queda de él, ¿no? Y,
Y pienso que, bueno, es lo que forma nuestro ADN. Inicialmente lo que forma nuestro ADN del karate es esta etapa, ¿no? Trabajando con un sensei que sepa lo que hace, que nos lleve a través del camino, ¿no? Estamos aprendiendo el abecedario, por así decirlo, ¿no? Y estamos empezando a escribir. Yo Claro, uno persevera su conocimiento a través también de los alumnos, ¿no? Por lo tanto, contra más fiel hagan, no el gesto, sino comprendan lo que se hace, o se acerque, evidentemente eso también es una ventaja, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que los alumnos a veces en esa etapa se es tan fiel en lo que se hace de forma natural, yo creo que de forma natural. Habrá fanatismo en todos lados del principio, obviamente, pero en mi caso fue un proceso natural que incluso se copian los errores, ¿no? No solo las virtudes. justamente. Pero yo recuerdo este tiempo, esta etapa de mi desarrollo, la recuerdo con mucha alegría en realidad, porque era una etapa súper interesante de descubrimiento, de exploración. Estaba con sus altos y bajos, ¿no? Descubriendo los límites que uno tenía y cómo expandir esos límites. Pero era una etapa de enamoramiento, era el primer amor, por así decirlo, ¿no? Sí, Donde, es un karate un poco infantil, ¿no? En el Mm, buen sentido de la palabra, no infantil en cuanto que es de niños pequeños, ¿no? Sino de que, bueno, tu responsabilidad era un poco no simplemente imitar, copiar, te decían algo, se formaba una parte de juego, ¿no? Donde aprendía cosas nuevas, tenías poca responsabilidad todavía en el dojo, todo era aprendizaje, todo era, digamos, la parte amable de la práctica, ¿no? Hasta que empiezas a tener grados que ya empiezas a tener otro tipo de responsabilidades. no, claro, digo, me acuerdo de las dificultades, me acuerdo también estar pensando constantemente en el karate, prender la luz siendo un Yoko Geri, digo, era una obsesión, y aparte la alegría del descubrimiento, ¿no? Y ver para qué sirve uno, y cuáles son las fortalezas que tiene uno dentro del karate. Yo recuerdo esa etapa como una etapa eh, muy, de mucho juego también. Bueno, yo era un hombre joven, tenía 18 años. Y de muchas amistades. Y era una etapa bonita realmente. Aparte, estaba en un dojo clásico. En aquel momento pensaba que el karate provenía del Japón. Estaba con un sensei japonés. O sea, sentía que estaba bien cerca de la fuente inicial, por así decirlo. Y la verdad que, si bien hoy en día puedo mirar hacia atrás y decir, bueno, hay un montón de cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes, no cambiaría esa etapa por nada igual, ¿no? Es una etapa que me marcó. Incluso la veo también a veces en mis reacciones como sensei. Recuerdo a mi sensei, por ejemplo, nunca te decía, tenés que ir a examen. Dentro de 3 meses tenemos examen, empezá a prepararte. No te decía nada. La preparación era el entrenamiento. Y un día ponía un papelito que decía, la semana que viene hay examen. El que se quiera anotar, que se anote. Él no te decía nada. Y bueno, te anotabas y salvabas o te bochaban, ¿no? Digo, no había... era tu avance era una responsabilidad personal. Y a mí me sigue gustando esa idea de que los alumnos, los que quieran algo, bueno, que se pongan a trabajar para obtenerlo. No los voy a empujar yo para que lleguen a algo, ¿no? Y esa filosofía siempre me gustó. Y lo cual hizo que me preparara siempre lo más posible antes de ir a un examen, ¿no? Nosotros teníamos esas fases también, de todo era impresionable, ¿no? Era un detallito nuevo, a lo mejor una tontería, como colocar dedo en el chuto, por ejemplo, ¿no? Algo novedoso, o te decían a lo mejor, mira, pues esto sirve para esto. Todos los detalles eran como, bueno, aguas frescas.
Y después, además, en el caso de nuestro maestro, la gente que éramos más dedicados, pues nos daba un programa de trabajo y nos íbamos después del dojo o cuando no había dojo a entrenarlo pues al lado del campo de fútbol de allí del barrio, ¿no? Nos veía la gente mientras nosotros hacíamos una y otra vez que Dambaray, una y otra vez que Uke, una y otra vez. Y como si fuera eso, ¿no? Una herramienta que nos iba a llevar a algún lado, ¿no? Como así fue con el tiempo, evidentemente. Se cambian la forma de pensar, se madura la forma de pensar, pero siempre hay que mantener esa idea fresca de que siempre estás empezando, ¿no? Porque el conocimiento, afortunadamente, si estás en la vía, estás practicando, siempre vas a ver cosas nuevas y vas a descubrir cosas nuevas. A lo mejor ahora ya más personales, son descubrimientos personales de mi propia investigación, en comparación con los, digamos, de los detalles externos, pues a lo mejor parece un 90-10, ¿no? En aquella época era al revés, eran 90-10 en el sentido contrario, eran 90 te daban y 10 descubrías. Sí, hoy se trata mucho más de descubrimiento, ¿no? Pero de todas maneras, digo, pienso que el descubrimiento sigue siendo potente, porque digo, yo sí, si miro, yo qué sé, 6 años atrás nomás, el karate que hago hoy es completamente diferente. Profundizado en una dirección completamente nueva. Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito bueno, sí, está relacionado, de alguna manera las metodologías están relacionadas. Es decir, uno llega a determinados sitios porque sigue un camino, si no, pues llegaría a otro, ¿no? Lo que ocurre es que el Shu, en este caso, es algo necesario y que todo el mundo hace de forma natural. Y el que no lo hace tiene, en principio, por lo menos en esas primeras etapas, el que rechaza esa enseñanza, ¿no? Que siempre los hay, pues vemos que está condenado al fracaso, ¿no? Claro, está muy bien dicho, el que rechaza la idea, el que rechaza esta etapa está condenado al fracaso. Incluso también el que, no el que lo rechace, pero el que quiera encontrar atajos, el que quiera pasar rápido por esto, está también condenado al fracaso. Si definimos el fracaso como la falta de habilidad real. Claro. Aquí se ponen los cimientos. Aunque hay que decir, o por lo menos lo digo yo a nivel personal, que después me pasé décadas sacándome de encima algunos de esos fundamentos que resultaron estar mal construidos, por así decirlo, ¿no? Por eso la gran responsabilidad de un sensei de que transmitas lo correcto, lo válido. Y no quiero decir que me hayan transmitido cosas que son incorrectas, eran correctas para la persona que me lo estaba transmitiendo, eran válidas para la persona que me lo estaba transmitiendo, pero no me ayudaron en el camino que yo estaba buscando lograr, ¿no? Claro, no sé si nos estamos anticipando constantemente, porque bueno, como al final hilamos, pero sí es cierto que el Shu-Harri se toma dentro del karate, como en este caso podemos hablar solo del Shu, da igual que lo separemos, que lo unamos. Se habla como un principio casi absoluto, ¿no? Es decir, estos son los pasos que hay que dar para llegar de A a B, ¿no? O a C, en este caso, como son 3 puntos, a C. Pero, ¿desde qué visión? Por ejemplo, porque en unas escuelas lo que es correcto es incorrecto para otras, ¿no? Entonces, muchas veces estamos imitando, como tú dices, a lo mejor modelos equivocados o no lo sabemos, ¿vale? Pero hay un problema, que mucha gente se queda en esta etapa, ¿no? De aprendizaje constante, La gran mayoría. a través de copiar, ¿no? Lo que ven por ahí. A lo mejor con cierto disimulo, pero siempre hay una referencia de alguien que te da, es decir, se queda el Shu como casi patrimonio personal. No, yo es que hago lo que hace este maestro, yo hago lo que dice este maestro, yo hago lo que, etcétera, ¿no? Y no hay un análisis más maduro. Y claro, entonces, no, es que incluso lo dicen como una virtud. Como una virtud. O sea, no dicen hago el Shu.
pero se rasgan las vestiduras diciendo yo soy representante de tal o cual maestro, yo hago el karate de tal o cual maestro, eh, lo cual hace que se queden preservando el karate de otra persona sin nunca atravesar por estas etapas que por un lado no son, una etapa no es completamente separada de las otras, es una transición, es un proceso. Y pienso que justamente el hecho de que hoy uno pueda mirar hacia atrás y decir, bueno, aquello está mal, aquello está mal, aquello está mal, es porque has trascendido el Shu y estás en otra etapa de tu vida, ¿no? Pero el 99,9% de los practicantes de karate quedan en el Shu toda su vida. Así llegan a noveno dan. Sí, pero a veces no son conscientes, precisamente por lo que tú dices, por los grados, ¿no? Porque se le atribuye el Shu, vamos a ponerle hasta segundo, tercer dan, es como nivel básico dentro del karate, si tienes décimo dan en tu escuela, cuarto, quinto, sexto quizás también, a lo mejor eres una persona que se supone que ya tiene las cualidades o las virtudes de la siguiente etapa, y por supuesto ya los altos grados, ¿no? Lo que llamamos altos grados, que son, bueno, que por obra maestra, ¿no? O por obra de Espíritu Santo, si queremos usar el término religioso, o sea, ya está en el sistema, ¿no? En el ri absoluto, ¿no? Cuando después en sus comportamientos, como tú bien decías, vemos que siguen en el Shu, ¿no? Todavía siguen imitando patrones técnicos, patrones jerárquicos, patrones de todo tipo de aquella persona a las que ellos piensan que deben de mirar y admirar, ¿no? Claro, y es más, estas estructuras orgánicas y jerárquicas hacen una virtud de quedarse en el Shu, de proteger la tradición, de que no hay espacio para improvisación o interpretaciones personales, que todos hagan lo mismo, la estandarización. Claro, si subes de la etapa es difícil que estés ya en esa organización, posiblemente, a lo mejor sí, pero lo más seguro es que busques otras, ¿no? Otras vías alternativas. Claro, y si tenés la inclinación de buscar más profundo, de poner en tela de juicio tu propia práctica, no lo que te estén enseñando ni siquiera, tu propia práctica, los resultados a lo que estás llegando. Si lo que estás buscando, si estás obteniendo lo que estabas buscando, entonces eso empieza a generar una tensión, ¿no? Una tensión entre el Shu en el cual estás imbuido y la necesidad de comprensión y de búsqueda. Y ahí se va generando un proceso que es como un elástico, ¿no? Está el Shu, que es la parte que está estática, y vos que estás intentando buscar más, y de repente se rompe. Y capaz que no te des cuenta que fue de repente, o capaz que sí, que es una decisión completamente consciente, aunque no le digas, que no pienses, ahora estoy pasando del Shu al Ha. No, en la búsqueda, en algunos momentos te ves obligado a cortar con el contexto en el que estabas y meterte en otro, porque no te permitía crecer en la dirección que vos buscabas. ¿No, Pepe? Hombre, cuando uno pasa como de forma natural o bien por su propio proceso evolutivo dentro del arte marcial, y los otros están en ese nivel, no hay ningún problema, porque es un viaje junto, ¿no? Vas en compañía. Pero cuando hablamos de que uno de los protagonistas ha elevado su exigencia, su nivel, ¿no? Consigo mismo a veces, ¿no? No hace falta que sea con los otros, porque yo poco he reprochado a los demás, la verdad, te lo digo. Yo siempre he sido mucho más crítico conmigo mismo que con los demás. Sí me he defendido, eso sí lo he hecho, ¿vale?
y parece crítica, ¿no? Pero casi siempre ha sido una cuestión defensiva. A mí realmente me daba igual lo que hacía cada uno. Pero claro, estás dentro de un ambiente donde el Shu es uno de los pilares fundamentales, pues ese estirar, ¿no? Que como tú dices, ese punto fijo tirar, hay gente que afloja y vuelve al centro, ¿no? Vuelve al punto fijo. Y Bueno, entonces, eso claro, es. tienes problemas por la propia naturaleza, ni siquiera que tú la quieras generar, sino que es que creas incomodidad, porque claro, ya te miran como con desconfianza, pero con miedo, ¿no? Es como estás diciendo, ¿qué estará pensando este? Cuando yo sé que a este no lo puedo engañar, por ejemplo, ¿no? O a este tiene otra idea de lo que es el arte, ¿no? A esto, muchas veces se siente la gente incómoda, ¿no? Pero no porque tú estés en un elevado superior de conciencia y nada, sino simplemente que es que la búsqueda ha cambiado de camino, ¿no? Pero lo que dices ahí es relevante de subrayar porque, bueno, ya vamos por 4 años del podcast. Ayer me estaba fijando en los episodios del podcast, ¿no? Y el primer episodio lo hice yo solo, el segundo ya estabas vos. Son 4 años. En estos 4 años hemos tenido contacto con un sinfín de compañeros del karate. Muchos de ellos, muchos de ellos, atraídos por la idea del karate funcional. Todos de ellos imbuidos en una estructura orgánica en sus respectivos países, ¿no? Una estructura orgánica y jerárquica. Y la gran mayoría, pero los que no hicieron lo que tú acabas de decir, se cuentan con los dedos de una mano. El resto siguieron exactamente lo que tú acabas de describir. Se generó la tensión y volvieron al punto. Volvieron a casa. Le faltó la fuerza, ¿no? Para romper ese hilo o ese cable. Los primeros, evidentemente, ¿qué ocurre? Que cuando si ponemos esta analogía y yo agarro un elemento rígido, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y amarro una tenso, ¿no? Una goma, en los primeros tirones no hay dificultad. Pero a medida que voy alejándome del centro, del eje central, es más complicado tirar. Es más complicado, se hace más pesado, se hace más duro. La resistencia es más grande, ¿no? La resistencia es más grande y entonces tienes que vencer muchas cosas, incluso cosas que personales, ¿no? De tipo personal. Y hay gente que tiene suficiente fuerza como para seguir tirando hasta romperla, pero la mayoría acaba quedándose en ese punto máximo y luego vuelve al origen, ¿no? Y cuando vuelve no lo saben, pero acaban de perder posiblemente la batalla que dentro del mundo del karate, y no solo dentro del mundo del karate, sino que esa batalla perdida es complicado luego que salga de ahí, ¿no? Porque te ha debilitado en todos los aspectos. Claro, porque terminás doblando la rodilla a aquello que le estabas resistiendo. Sí, porque ya algo de conciencia permanece. Es decir, que no uno cuando vuelve al centro después de tirar del elástico se le ha olvidado todo. Cuando lo hizo es porque era consciente de alguna manera, ¿no? Y sin embargo está allí seguramente con cuestiones que igual ni le interesan. No, aparte digo, hay que decirlo también, la gran mayoría de los karatecas no tienen necesidad ni capacidad para salir del Shu. Está todo bien. Ahora, lo que es una lástima es cuando hay gente que tiene la necesidad y la capacidad de trascender el Shu y no se anima. Eso es más negativo, me parece. Pero cuando tuviste la fuerza, tuviste la sinceridad contigo mismo, tuviste la lealtad a tu propio desarrollo como artista marcial y diste el salto, te encontrás en Ha. Y me encanta el kanji de Ha, porque literalmente quiere decir romper o separar. Hay que romper los lazos, hay que separarse del paradigma antiguo y empezar
a dejar esa obediencia ciega y empezar a explorar independientemente. Si estás en un dojo que te lo permita, te felicito, estás en uno de los mejores dojos del planeta. Si estás en un dojo normal, la gran parte de los dojos no te van a permitir hacer eso. Porque no estás rompiendo con la norma, con la conformidad, con los parámetros que dicen esto está bien y esto está mal. Y ahí para mí empieza el verdadero camino. No es cuando estás aprendiendo técnica, sino cuando empezás a cuestionar, empezás a analizar, empezás a jugar, empezás a experimentar, empezás a ver variaciones, adaptaciones, empezás a comprender principios. No juntás técnicas, sino que empezás a comprender los principios que las dirigen a todas, ¿no? Que rigen a todas las técnicas. Esta es una etapa muchísimo más solitaria, porque muy poca gente te acompaña, nadie. Me acuerdo una vez, hace unos años, cuando estaba dando clases en Uruguay, que me había llevado Santiago del Verán, me había llevado a su dojo. Y digo, ¿saben lo que pasó cuando entré en este camino? Y Santiago me dice, sí, te quedaste solo. Y es exactamente lo que pasa. Que no tenés más gente a tu alrededor que la gente que tus alumnos. Pero si te vas sin tener un dojo propio, te quedas solo. Así como que vos solo, nada más. Y pienso que, bueno, ese ha sido uno de los grandes propósitos de este podcast, de poder ser una casa, de poder ser un hogar, un lugar de estudio y de inspiración para aquellos que están en la transición al HA y no saben de qué agarrarse, en quién apoyarse, no saben que hay otra gente como ellos, ¿no? Bueno, ahora saben, aquí estamos. No estás solo en el universo, ¿no? Sí, bueno, siempre va a estar solo. Lo que pasa es que esa soledad no tiene por qué implicar melancolía ni nada de eso. Muchas veces casi es mejor, ¿no? De hecho, creo que es una de las cualidades que se desarrollan con el HA. Al estar solo, te permite abrir nuevos campos de investigación sin que te interrumpan, digamos, sin tener que justificar, ¿no? Es decir, ante una falta de recursos, tienes que crear otros. Y esos que creas, lo bueno que tiene es que son personales, ¿no? Son experiencias tuyas de primera mano y no prestadas, ¿no? Entonces, claro, eso te va a alejar cada vez más del Shu y te va a acercar a la siguiente etapa, evidentemente, ¿no? Es decir, que es un proceso que yo incluso lo veo necesario en el practicante. Lo que pasa que es que el problema es que, claro, muchas veces tu propio avance significa una amenaza para los que tienes alrededor, ¿no? Porque muchos dojos, por no decir muchos maestros, no quiero personalizar tanto, el proyecto no solo es marcial, es un proyecto personal, es un proyecto de ego, es un proyecto de intereses económicos, es un proyecto de estatus, es un proyecto que fuera del mundo de las artes marciales sería una persona común, si se me permite usar este término, y dentro del mundo de las artes marciales prácticamente es un semidios, ¿no? Entonces eso es muy goloso para las mentes que son menos estrictas consigo mismos, ¿no? Que son menos conscientes de que bueno, que hay que buscar otra cosa que no sea tan superficial, ¿no? Yo creo, mi posición es que no hay aprendizaje si no es en un contexto social. Digo, para encontrar información, si no tienes acceso a información, eso es una isla, tenés que inventar la rueda. En cambio, si te podés leer un libro sobre cómo hacer una rueda, no la tenés que inventar. Y también por inspiración, digo, a mí me pasó que estuve años buscando, que no sabía dónde estaba la llave, y me cayó un libro en la mano, y que me dio que se llamaba Bunkai Jutsu de Ian Abernethy, un librazo. Inmediatamente me traje a Ian Abernethy a mi dojo,
desde Inglaterra, después lo fui a visitar varias veces, y ahí me dio respuestas a un montón de preguntas que tenía, que después seguro las exploré yo y me encontré mis propias soluciones a esos temas, pero me abrió la puerta a que había metodologías alternativas y cómo se podían ver algunas cosas que yo no le encontraba solución en el momento porque las estaba viendo, estaba intentando romper con un paradigma, pero estaba usando ese mismo paradigma para buscar las soluciones. Era imposible encontrar soluciones utilizando las mismas herramientas de antes. Y lo cual me abrió un montón de horizontes que me permitieron abrir mis propias puertas y tener mi propia experiencia, pero que sin tener que inventar un arte marcial desde cero. O sea, no tuve que inventar nada, pero pude hacer mis propias experiencias en base a los contactos que tuve con otra gente que estaba en el mismo camino, algunos más adelante, otros igual que yo. Pero con el tiempo esa necesidad fue cada vez menor, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, tú fuiste capaz de interpretar ese libro en el contexto que era porque estabas en esa etapa, en esa fase, ¿no? Y cuando hablo de soledad no me refiero a estar solo, ¿no? Solo tú ahí en tu dojo inventando cosas, ¿no? Porque ya tienes cierta madurez cuando llegas a esos análisis, ¿eh? Ya te lo digo, incluso a nivel técnico. O sea, uno no llega porque haya sido primer dan y entonces, sino porque, bueno, tiene una tendencia posiblemente a la búsqueda personal, ¿no? Y tiene ya capacidad de buscar recursos y demás, ¿no? Porque yo, evidentemente, he aprendido mucho de mucha gente y cosas muy buenas que me hubieran sido imposibles en el ambiente anterior, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de ambiente. ¿Por qué? Porque no te lo permitían. Entonces, claro, en este caso el ambiente social era negativo, ¿no? O es negativo. No hablo de mi maestro antiguo, que ya sabéis que yo siempre digo que me aportó muchas cosas, ¿no? He hablado en el ambiente general, porque como me moví en muchos ambientes, algunos eran para dar de comer aparte, quiero decir. Y sin embargo, en pequeños grupos, a lo mejor mucho más menos jerárquico, pues mantienes a lo mejor un tipo de comunicación mucho más abierta y mucho más fluida que permite que tú un día llegues con un libro y digas, mira este libro, que, ay, pues déjame el ojo, ¿no? Yo llegaba con un libro que no fuera el recomendado por el otro lado. Claro. Y te lo tiraban para atrás, vamos, no querían saber absolutamente nada, ¿no? De Funakoshi para arriba y ya está, ¿no? Claro, pero a veces incluso entrar en otros círculos humanos, por ejemplo, a mí me abrió un montón de puertas el hacer tai chi, por ejemplo. Especialmente la parte de Tui Shou, me voló la tapa de los sesos y me la traje inmediatamente para el karate porque vi que era una fuente infinita de información y que solucionaba temas fundamentales que el karate no podía solucionar desde la perspectiva en la que lo venía estudiando yo. Incluso todo el trabajo interno, estructural, energético, me sirvió un montón para mi propia conciencia interna, ¿no? Me dio un montón de herramientas metodológicas para traer al karate también. No sé si a vos te pasó lo mismo. Hombre, ya te digo. Además me permitió no solo información, sino un avance intelectual también de la comprensión, ¿no? Como me dijo una vez un maestro, dice tú no solo haces sable, lo comprendes, ¿no? Eso para mí fue quizá una de las frases más que yo valoraré en mi vida, ¿no? Porque yo sé a lo que se refería con comprender, ¿no? Entonces, el Tai Chi me dio lo que tú dices, me dio argumentos de tipo interno, de conexiones internas, de cómo trabajar en un contexto no tan de sudar, ¿no? Tan deportivo y aún así conseguir logros, ¿no? Porque del karate ya sabemos, ¿no? Tiene muchas raíces también de esfuerzo, ¿no? Entonces, si sudas, pues vas entrenando más, o sea que también se puede sudar menos físicamente y trabaja más la atención. Del Kenjutsu, evidentemente, la táctica, la estrategia.
¿no? Y del boxeo el arrojo, la constatación de que no todo lo que sabes puedes aplicarlo. No todo el conocimiento que yo tengo es una habilidad, Mm. sino que está en proceso. Entonces yo creía que sí lo era, pero cuando empiezas a recibir te das cuenta de que tienes que cambiar metodologías de trabajo, entonces las adaptas, ¿no? Entonces, bueno, que evidentemente no solo lo he practicado, sino que sigo haciéndolo, como te pasa a ti. Y lo bueno es que me sigue dando información. Y a la vez, eso al introducirlo en karate, me abre nuevas vías de desarrollo en el karate que me da dando información desde el karate que Mm. antes me era imposible, ¿no? Justamente, te abre vías de trabajo dentro del karate que hace que, justamente como decís vos, de repente te encontrás trabajando con cosas que te hubieran sido imposible sin haber hecho esa travesía. Creo que a mí en pocas palabras, para decir lo que me dio el Tai Chi fue el Yu. Mm. En toda mi práctica anterior había estado siempre concentrado en el Go. Siempre buscando la rapidez, la explosividad, la fuerza, la elasticidad, exactamente. Siempre pam, 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 ¿no? Y de repente me dio un universo nuevo en relación a mi estructura y mi energía, y me dio un universo nuevo relacionado a la estructura y la energía del oponente. Cómo relacionarme con ella. Para mí también recuerdo la etapa del Ha como una etapa solitaria, en el sentido de que ahora era yo el único responsable. No le podía echar la culpa a nadie más que a mí. Los errores eran todos míos, y los aciertos eran porque lo había aprendido de otro. Entonces, digo, solitaria en ese sentido, pero la encuentro también como una etapa de súper aprendizaje, aprendiendo una cantidad de cosas. Una etapa creativa también, que por fin tenía la posibilidad, ¿no?, de interpretativa y creativa. No solamente, no me refiero a crear técnicas, esas ya están todas creadas, pero buscar metodologías, buscar cómo incorporar al karate cosas que uno aprendía afuera, como el jiu-jitsu, por ejemplo. Estuve haciendo un largo tiempo haciendo jiu-jitsu. Bueno, el tai chi, hice un poco de boxeo también. Bueno, después trabajé contigo con el Kenjutsu, que me abrió también un montón de cosas desde el punto de vista táctico, y me hizo reconocer un montón la fuente de un montón de cosas que en karate no tenían título, estaban huérfanas, y a través del Kenjutsu dije, ahí está el origen, así pensaba Sensei. De ahí lo sacó. O sea, había un montón de reconocimiento que yo tenía, las cosas, no tenía dónde etiquetarlas, y ahí me decía, seguro. Tenía esa sensación, ¿no? Claro. Pero fíjate, Jorge, que sin darnos cuenta hemos también cambiado el lenguaje referente al karate, ¿no? Ya no hablamos en esta etapa de sensei, sino de grupos sociales. Y no hablamos con el sentido de culpabilidad de cuando estás metido en el shu y en una tradición, que parece que cuando haces otra cosa casi tienes que pedir perdón, ¿no? Sino como un proceso natural de investigación donde si hago jiu-jitsu no pasa nada. Eso no me minimiza a mí como karateca ni me impide un desarrollo como karateca a pesar de que haga otras cosas, ¿no? Entonces el propio lenguaje ha cambiado sin darnos cuenta. Posiblemente en otros contextos seguiríamos hablando de la necesidad del sensei como único elemento que te ayuda al desarrollo, ¿no? O el karate, ¿no? Como un elemento unipersonal, ¿cómo se diría la palabra? Individual, ¿no? Que si no aprendes de karate es que te necesitas, a mí me lo han dicho, no, es que te necesita otras cosas porque no comprende karate, ¿no? ¿Entiendes? Sin embargo, ya aquí el lenguaje ha cambiado porque el concepto ha cambiado, evidentemente. Lo que decís ahí tiene dos capas, porque es verdad, antes tenías sentido de culpabilidad cuando buscabas cosas nuevas, y ese sentido de culpabilidad
desaparece, Ujú. pero lo que sí aparece es un gran sentido de la responsabilidad. Responsabilidad de cómo administras el legado que has recibido y responsabilidad de cómo administras la confianza de aquellos que vienen a estudiar contigo. Bueno, incluso de ayuda, porque Ujú. cuando aprendes aquí quieres transmitir a aquellos que quieres, ¿no? Lo que tú estás experimentando, ¿no? Por cierto, con poco éxito. No, sí, claro, pero lo que pasa es que yo ya en mi cabecita voy escuchando las críticas de los tradicionalistas, este, diciendo, pero lo que ustedes están buscando es crear su propio Ryu, eh, y no se trata absolutamente de eso. Digo, que yo jamás voy a crear un Ryu. Aunque fuera Miyamoto Musashi, no iba a crear un Ryu. Porque no, el Ryu es para los japoneses. Yo no soy japonés, no estoy en esa, no estoy buscando tampoco no tengo el ego que me necesiten nombrarme Soke de un estilo. No, eso está para otra gente, está para los que buscan, están en el Yu todavía. Y que cualquier variación lo ven como una desviación. Pero sí hay que tener un sentido de responsabilidad, porque, y esto me acuerdo que lo escribí en el prólogo para el libro que tú escribiste sobre Kenjutsu, que la información que había en ese libro había que tomarla con mucha responsabilidad. Por el mero hecho de que no sabemos cuántas vidas, cuánta gente dio su vida en el campo de batalla para que nosotros hoy pudiéramos acceder a ese conocimiento. Porque ese conocimiento se creó en la práctica, en el combate. Entonces, que el conocimiento que vos estabas transmitiendo en ese libro era muy importante de tomarlo con mucha responsabilidad. Y creo que lo mismo se puede decir del karate como arte marcial. Que hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque hay mucha sangre que pasó bajo el puente, ¿no? Hay mucho dolor, mucho sufrimiento para llegar al conocimiento que hay dentro del karate. Y hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? Algo que tú y yo hacemos constantemente, digo, pero lo digo pensando en los supuestos argumentos que pueden surgir en la cabecita. Sí, bueno, pero esos argumentos son infantiles, ¿no? Sí, se debe de rebatir y conocimiento. Atacar a una persona pensando que quiere crear un Ryu. Bueno, otros se apoderan de él, ¿no? Hay gente que ha creado sus Ryu. Bueno, no, pero lo ha creado, pero hay gente que critica a los que han creado Ryu que se apoderan del Ryu, ¿no? Que es otra manera también de no lo creo porque lo voy a crear, si ya lo tengo, ¿no? Ahora me lo hago mío, yo soy el representante tal, el maestro tal, y nada más que se ha hecho una foto en un curso y ya no lo ha vuelto a ver, ¿no? Entonces, esos son argumentos un poco infantiles de pelea de bar, ¿no? De fútbol, el mío es mejor, el tuyo es mejor. Porque primero no hay nada malo en crear. Lo que ocurre es que el arte marcial está manchado, las artes marciales están manchadas, porque se le ha dado voz, se le ha permitido que ocupen espacios gente que no tiene nivel. ¿Cómo? Pues a base de dinero te degrados. Y ahora, ¿qué pasa? Que reprochan a los demás precisamente lo que se ha permitido, ¿no? Entonces, el análisis así de fácil, ¿no? Es como decir, bueno, claro, es que tú quieres ser mejor que los demás, evidentemente. O sea, es que eso no es un ataque. De todas formas, yo, por ejemplo, he estado practicando hoy Naifanshi, ¿no? En la clase mía que tengo online. Y lo que hemos hecho es desarrollar Naifanshi desde la posición funcional. Que además, originalmente ya sabemos que los maestros no buscaban la estética, obviamente, porque vemos sus fotos y no era precisamente la mejor postura del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estábamos haciendo eso a través de Naifanshi, de Shito Ryu? Porque yo decía, precisamente para evitar esa idea del Ryu. Porque si nosotros solo podemos aplicar la funcionalidad en las katas de Aragaki, significa que estamos creando características de un Ryu. Pero si la funcionalidad debe trascender cualquier estilo y es universal, yo podría aplicar tranquilamente en cualquiera de mis katas toda esa información.
Es que Y precisamente la metodología de trabajo es evitar que la mente de aquella gente que practica con nosotros convierta lo que nosotros hacemos en un río. Somos tremendamente cuidadosos. claro. Pero aparte, como para continuar lo que estabas diciendo, digo, si no lo puedes aplicar en cualquier kata, es que entonces no tenés la habilidad. O sea, Claro, no que lo has comprendido. Por supuesto que lo podés expresar en cualquier kata, porque tienes la habilidad. Y sí, bueno, digo, uno ve, es que es la naturaleza humana crear. Si no fuera, no tendríamos luz eléctrica, no tendríamos tecnología, no tendríamos arte, no tendríamos cultura. Entonces, luchar contra eso es una locura. Pero aparte, los más ávidos luchadores en contra de eso, cuando ves lo que hacen en comparación con lo que hacían sus maestros, hacen cosas completamente distintas, pero están absolutamente convencidos que hacen lo mismo. Entonces digo, me parece que cada uno tiene que saber dónde está en su camino. Y si está contento y está bien, está todo genial. Ahora lo que vamos a hablar, cuando pasemos a hablar del rey. Antes de hablar del rey, quiero hacer referencia al episodio que hablamos sobre los estilos. Porque lo que vamos a hablar ahora va a dar mucho más contexto al episodio sobre los estilos en cuanto a nuestra posición. Porque nosotros terminábamos diciendo que había que trascender los estilos. Y eso en la gran mayoría de los karatecas suena extrañísimo, porque los estilos son la base del karate moderno. Es como que, yo no sé, es como que le digas a un uruguayo que está prohibido comer carne de vaca. Digo, no, no, es imposible. Porque está en la identidad nacional. O tomar mate. Digo, entonces, es la identidad del karate, los estilos. La primera que te preguntan es, ¿te encontrás con otro karateka? ¿Qué estilo entrenás? Y a mí me pasa que me pasa relativamente a menudo que encuentro, ¿qué estilo entrenás? Y yo ya no sé, me revuelvo, no sé cómo le voy a comunicar a este señor que no va a entender lo que le digo, porque no me quiero definir por un estilo. Es el punto de comparación, ¿no? Incluso nosotros hemos visto conversaciones ridículas, ¿no? Para nosotros, entendiendo ridículas no como algo peyorativo hacia la persona, sino la conversación en sí misma, ¿no? No la persona. Es decir, bueno, yo hago grulla blanca, yo hago grulla roja que son mejores, ¿no? Porque aquí en vez de hacer la garza, hacemos el pato volador. Estás así, volador. Cosas rarísimas. Sí, es que es importante que vuele. El pollo loco, decías vos, ¿no? El pollo loco. Entonces, claro, yo he escuchado en foros conversaciones así, incluso cerquita de nosotros, ¿no? Que nos quedamos asombrados. No, bueno, sí, tú harás grulla, pero no la grulla que yo hago, ¿no? Pues bueno, vale, si tú lo dices, si tu plomaje es mejor que el mío. Entonces, claro, nosotros decimos precisamente de eso, ¿no? Que la pregunta final era, ¿haces karate o haces un estilo? ¿O no haces tu estilo? Entonces, nosotros tenemos claro la diferencia. Por lo tanto, si para nosotros hacer karate es superior a practicar un estilo, no vamos a buscar un estilo. No vamos a crear un estilo, ¿no? Claro, pero aparte, todos los estilos de hoy, todos buscan su linaje hacia Funakoshi, hacia Mabuni, hacia Motobu, hacia Hanashiro Chomo, hacia Chotoku Kian, yo qué sé, no sé cuál me olvidé. Yo les pregunto, ¿qué estilo entrenaba esa gente? ¿Qué estilo entrenaban? Todos a los que apuntan. No entrenaban ningún estilo. No existían los estilos en el karate de ellos. Lo que hacían era, no te decían qué estilo entrenaban, te decían, mira, mi maestro era este y este. Ahí tenés la referencia de lo que sé. O por lo menos la referencia de lo que de cuáles fueron mis fuentes de información y de entrenamientos, ¿no? A las metodologías a las que fui sujeto.
Y está. O sea, para eso servía la referencia, ¿no? Incluso uno lee los escritos, las cartas, los artículos que escribieron. Y te dicen, no, porque Itosu entrenó con Nagahama y entrenó con Matsumura. No te dicen entrenó Shorei o Shito Ryu. No. Entonces, como máximo te pueden haber dicho, entrenó Yurite o Tomarite o Nahate, para que te hagas una idea del contexto técnico del cual vienen, pero y de la filosofía de entrenamiento que pueden haber tenido. Pero no te hablan de estilos. Y aparte, y esto me van a asesinar cuando lo diga, pero desde el punto de vista de aplicación, de cómo se mueve en el momento de aplicar, y el paradigma del cual parten para hacer su karate, no hay diferencia entre el Shito, el Wado y el Shotokan, por ejemplo. Y el Goju cuando va a competir es igual, hace lo mismo que hacen los otros karatecas de los otros tres. Sí, la competición los ha unificado. O sea que digo, tan diferentes no somos, aunque se quiera crear la gran diferencia, no la hay en realidad. Hay distintos sabores del mismo algoritmo. Pero entonces, si uno entra en el Ha, rompe y separa lo que rompe las cadenas que trataban, encuentra la libertad para conseguir nuevas fuentes de información, nuevas metodologías, pensar nuevos pensamientos, experimentar cosas nuevas dentro de tu karate. Y esta fue, lo que voy a decir ahora es uno de los grandes obstáculos que he tenido yo en mi diálogo con muchos compañeros de camino en cuanto a cuál es la idea del karate funcional. El gran obstáculo es que muchos de ellos no tenían un entendimiento propio, sino un entendimiento heredado, superpuesto. O sea que se repiten frases, se repiten conocimientos que no están integrados y no están avalados por una habilidad y una comprensión. Cuando te dicen que los uke sirven como uke, bien a sabiendas que ellos mismos los abandonan cuando van a combatir, es porque no hay una comprensión de qué son los llamados uke, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comprensión prestada o importada es un gran obstáculo para la propia comprensión. O sea que me parece que el empezar a tener una comprensión propia de lo que es factible, lo que es funcional, lo que no es. Si no tenés eso, no tenés nada. Sos otro papagayo más. Digo, y esto no lo digo yo. Léanse el capítulo de Kata, que escribió del libro de Hironori Otsuka Sensei, el fundador del Wado Ryu, y vean. Ahí lo que dice es romper el molde. Tenés que romper el molde. No te dice cómo tenés que romperlo y la forma que tenés que tener cuando hayas roto el molde. Te dice tenés que romperlo, nada más. El resto es tu trabajo. Pero no, nosotros tenemos que romperlo y quedar con el mismo resultado que quedó Otsuka Sensei. Si no, es malo. Y él te está diciendo, no, si haces eso, sos una copia de la copia de la copia. En vez de integrar esto en tu personalidad, en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, en tu sistema nervioso. Y creo que ahí es donde se da el salto del Ha al Ri, ¿no? Si vemos a los maestros, que hemos visto ya mucho, ¿no? Lo hemos analizado. Independientemente de que muchos coincidieran con el mismo maestro, todos tenían algo diferencial. Cada uno tenía una particularidad que los hacía diferente al resto de los compañeros, ¿no?
y por eso se le miraba casi como un alumno independiente del resto, ¿no? Y sin embargo todavía han pasado por el mismo filtro. En esta etapa de Ja, es una etapa todavía puede haber ciertas dudas, por ciertos disimulos, la presión social existe todavía, bueno, digamos que hay gente que no acaba de abandonar, entonces siempre corre el riesgo de volver al Shu, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que estar también atento, porque podemos, como tú decías antes, podemos estar a lo mejor repitiendo patrones y no siendo conscientes. A veces el avance puede parecer que avanzamos, pero estamos dando vuelta, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante la creatividad en ese aspecto, ¿no? De darse a uno mismo la capacidad de crear, de si esto no me funciona, pues voy a crear, ¿no? Mira, yo cuando hace bastantes años puse malo, no sabía por qué era, estuve con fiebre más de una semana, nunca se supo qué es lo que pasó, y entonces perdí muchos kilos, o sea que prácticamente estaba como, yo ya era delgado en aquella época, pues me quedé, no sé si con 56 kilos o algo así, de 70, y entonces, bueno, pues quise ganar masa muscular porque me notaba que es donde más había perdido, ¿no? Y entonces estuve en un gimnasio donde me pusieron un programa para hacer pesas, no sé qué. Y cuando yo estuve practicándolo durante un par de meses no tenía ningún resultado, porque al final me pusieron lo mismo que hacía una persona que estuve en unas condiciones normales, ¿no? Entonces tuve por la propia necesidad que poner hacer mi propio programa de pesas, ¿no? Y en un mes mejoré. O sea, ya me empecé a notar la musculatura fuerte, me empecé a notar más ágil, más rápido los movimientos, o sea, ya me respondía un poquito más a la musculatura. Por eso te digo, ¿no? Que en algún momento hay que dar el salto, y a veces la necesidad te apremia y otras veces, bueno, pues de forma natural y sin que haya ningún problema por medio, pues lo natural es que se progrese, es decir, el tiempo por propia dinámica, o sea, si tú repites y eres consciente, vas a evolucionar seguido. Entonces, bueno. Esto también ya lo hablamos en varios episodios, que la repetición en sí no te da nada, es la conciencia, la repetición consciente, ¿no? Claro. Como te acabas de decir tú. A mí no sé cuál es tu experiencia, Pepe, pero... Y yo sé que esto va a ser controversial. Entonces, vamos a decir así. ¿El Ri es inancalzable? ¿El Ri? Sí. ¿El Shu Harry? No. No. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque la cultura del karate, el dogma del karate, si bien habla del Shu Harry, casi que pone como imposible o semi-imposible, tenés que ser un demidios del karate para llegar al Ri. Bueno, además haber nacido en una zona determinada, no solamente porque esas cualidades parece ser que pasa como los Onin que solo aterrizan en Estados Unidos, ¿no? Que llega todo acaba allí, ¿no? Entonces pasa igual, ¿no? Una persona da igual lo que practique, lo que tiene, es que, bueno, es una ideología, ¿no? Es en ese aspecto. Y yo pienso que se dice eso porque no se comprende lo que es el RI. Estamos hablando de metodologías de trabajo y aquí se está ya llevando el RI prácticamente a un tema casi religioso, ni siquiera digo filosófico, sino religioso, ¿no? Como una iluminación. Exactamente, de alguna manera hemos pasado de una metodología básica de hay que imitar a la gente que sabe más, hay que escucharlo porque tienen esa experiencia, a de momento pegar un salto temporal y la mente ya no tiene capacidad de nada, se queda ahí flotando entre el Shu y el Ha, y el Ri son para 4. Eso sí, el Shu además es relativo, porque contra más se acerque a mi idea o a mi escuela, es más Ri que el otro, ¿no? O sea, hay como grados de Ri, no todos los Ri son igual, ¿no? A veces, y claro,
es incomprensible que el Shuhari se practique como uno de los pilares, se hable de él como uno de los pilares fundamentales, pues que se quite el Ri y ya está. Y que una cuando llegue a un nivel, pues nada, ya no pueda acceder a otra, no sé qué. No sé, a mí me parece que es más ideología, me parece que también es una manera de interesada de que sean sus maestros los que realmente tienen esa capacidad, cuando te puedo asegurar que yo he hablado con muchos maestros que se les supone esa capacidad y no es tanta, son personas normales y corrientes. Y luego es relativo, no es un ri absoluto, o sea, no es como decir, tú eres maduro, pero bueno, depende, ¿no? Depende. Tú sabes karate, pero bueno, depende. O sea, la capacidad que tiene de ver alguien al ri del otro es en relación a lo que yo pienso que es el ri, no a lo que es el ri, ¿no? ¿Por qué? Porque como no ha desarrollado la capacidad de ver las habilidades ajenas, pues no puede interpretar que esa persona concretamente pues tenga esa capacidad ya desarrollada, que no es otra que un alto nivel de comprensión del arte, vamos, que no es nada de otro planeta. Mira, el kanji de Ri se traduce como abandonar o trascender. Y creo que eso define muy bien el nivel al cual estamos hablando, ¿no? Es justamente abandonar los paradigmas antiguos o trascender de ellos, trascender de una forma específica, porque has interiorizado los principios y te puedes mover libremente dentro de ellos. Sí, lo que pone aquí, lo que tú me has pasado, dice traducido como abandonar o trascender, y simboliza el nivel más alto de maestría, donde el practicante ha interiorizado la tradición, habla. Sin embargo, interiorizar la tradición dice que es moverse libremente más allá de sus límites, es decir, es trascender incluso la tradición, ¿no? A pesar de eso. Entonces, bueno, está mal visto, ¿no? Llegar al ri, no sé, es que no acabo de entender bien sobre los argumentos, me refiero. Cuando los argumentos de que nadie llega al ri, que a no ser que tenga un nivel de maestría, pero eso, por ejemplo, ¿quién lo da? Porque ya hemos dicho en otros podcasts que para un Shotokan, una persona que hace Wado Ryu hace un karate feo. Exactamente. Nunca es el karate feo, ¿no? Del Shotokan. Y para un Goju Ryu, el Shotokan es un gente débil. Entonces, cuando hablamos de ese ri, ¿a qué se refieren? ¿A lo que ellos hacen o al resto, ¿no? Porque cuando uno tiene sabiduría, la tiene independientemente del estilo. Claro, o sea que, porque la realidad trasciende los estilos. La realidad no está hecha para un estilo o por un estilo. Los estilos son distintos acercamientos de la realidad, pero la realidad es una. Claro. Una piña en la cara es una piña en la cara. No importa quién te la dé, si es Shotokan, Goju Ryu o Shuteo Ryu. El efecto es el mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se define el ri entonces? Yo creo que la transición del Shu al Ha es súbita. La transición del Ha al Ri no es súbita, es un proceso de crecimiento y profundización. Aquí hay que hablar con cuidado porque no se trata de inflarse las velas uno solo. O sea, lo digo con total sinceridad, no se trata de hablar bien, de que yo estoy hablando bien de mí o de ti. Por eso no quiero entrar en el tema de dónde nos vemos nosotros. Lo que sí quiero decir es que lo importante, me parece, es poder apuntar, tener
como objetivo lograr ese nivel de libertad, nivel de comprensión, y nivel de comprensión, pero nivel de habilidad, de libertad técnica, por así decirlo. Por lo menos dentro de los contextos en los que uno ha decidido profundizar, ¿no? Y me parece que aquí es donde el tema se vuelve escabroso, porque cualquier cosa que uno diga que apunte al rey se tomaría como altanería o vanidad, porque el músculo juzgador dentro del karate siempre está listo a tensarse, ¿no? Siempre se busca una forma de disminuir al que está buscando. Porque el que está buscando rompe con las ataduras de la normalidad. Por definición, rompe con la norma. Entonces, la norma es la normal, por eso se llama la norma. Es lo que todo el mundo sigue, y todo el que rompe la norma es mal visto por definición. Y desde esa perspectiva, a través de ese lente, puedo decir con total sinceridad, puedo poner las manos en el fuego de que tú y yo hemos roto con la norma. Y bueno, después no sé, hay un después, que después cada uno haga sus conclusiones, pero si algo hemos hecho es romper con la norma. Hace décadas que lo venimos haciendo, y hace 4 años que lo venimos expresando en un medio público, ¿no? Y que lo venimos probando, lo venimos poniendo en la práctica, y me parece que no quiero etiquetarme o etiquetarlo, pero me parece que estamos trascendiendo, eso sí. ¿Qué te parece a vos, Pepe? Bueno, nos lo recuerdan constantemente, ¿no? Cuando hay ataques, si estuviéramos dentro de la norma, pues no habría tantos ataques. A lo mejor ya no los hay, afortunadamente, por lo menos no tan visibles. Pero sí, hemos visto que nosotros cuando hemos expuesto cosas se salía de la norma, y por eso había mucha gente que reaccionaba, ¿no? Y precisamente aquellos que defendían la norma como algo imprescindible. Si apelas a la descripción que hace de cada estado, pues cada uno se valorará según lo que se ponga, porque lo que no se puede poner una cosa, pero luego cuando más o menos tu comportamiento está relacionado con lo que pone, ahora no, pero ya cambiar, ¿no? La realidad para que no estés en esa. Yo es que no tengo otra razón de ser dentro de la práctica que no sea mejorar y llegar donde pueda. O sea, yo no quiero ser... yo no quiero imitar a nadie, yo quiero tener mi propia experiencia. Yo he descubierto que mis propias experiencias me llevan a un camino más seguro y más sobrio y de mayor satisfacción que cuando estoy imitando a otras personas que ni siquiera entiendo, ¿no? Lo que quería decir, ¿no? Y no es mi naturaleza estar en el nivel más bajo de la práctica, evidentemente, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú intentas elevar, pues claro, trabajas en niveles más elevados, o sea, eso lo tengo yo claro, y no ser tan conformista. Es que yo creo que este proceso debería ser tan natural en la mayoría de la gente que lleva años y años practicando, que discutirlo me da pereza, porque lo normal es que una persona después de 30 años tenga más experiencia real, tenga más conocimiento, tenga más aceptación, tenga etcétera, 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 ¿no? Lo que me extraña es que se tengan debates infantiles de dónde hay que poner el pie, cómo se pone el puño, o el maestro dijo, ¿no? Eso me parece que no tiene ninguna razón de ser en un practicante, ¿no? Yo se lo decía a un alumno mío ayer, ¿no? Digo, es que tú cada vez que vengas al dojo tienes que salir mejor.
Ya. Eso de me voy, hago y me vengo, hago cualquier cosita y me voy, y lo único que he perfeccionado es que ese día he sudado más o intento hacer más rápido, ¿no? Cosas así, ¿no? Que bueno, que está bien, pero que tienes que irte siempre a lo más elevado, ¿no? Como decía San Francisco de Sales, ¿no? Que, el, que el pájaro solitario vuela alto, ¿no? Vuela más alto que los demás. Es solitario no es porque sea débil, sino porque su vuelo está más arriba que el resto, ¿no? Los demás se le van quedando abajo. Claro, justamente así. Incluso en la previa hablando, tú me decías que en realidad el RI tendría que ser el objetivo de todo el mundo. O sea, no porque sea un nivel nuevamente jerárquico o que te dé de maestría ni nada, simplemente que el buscar la excelencia, el buscar la comprensión absoluta, que es imposible, pero nadie te impide buscarla, el buscar llegar lo más lejos que puedas, lo más profundo que puedas, desde el contexto de vida que te ha tocado vivir. Eso tendría que ser el objetivo de todo el mundo. Y si lo logras, bueno, lo puedes definir como rey. Porque es lo que la definición del rey es trascender. Bueno, ya nos pasamos de la hora, estamos por la hora y 10. No, lo que iba a decir es eso, que aquí hay el problema que tenemos, ¿no? Que uno puede sentirse, no es que se sienta, le quieren hacer sentir culpable, ¿no? De tener a lo mejor una expectativa mucho más amplia que el resto, ¿no? Esto forma parte siempre de las mentes mediocres que no quiere que los demás se eleven más alto que ellos, pero eso no lo van a poder evitar. Entonces, que una persona con los años trascienda lo que hace y se sienta mejor y descubra nuevos campos de estudio, es que debería ser tan natural como es lo es en otras artes o en otras ciencias, ¿no? Lo normal es que cuando uno se mete en un microscopio quiera encontrar lo que no han encontrado los demás, ¿no? Porque quiere ser útil a lo que hace, no quiere ser una persona que solamente ve lo que ven los demás, ¿no? Pero en el karate está vetado. Pero que aparte nosotros vivimos en una época, especialmente en el karate, donde alabamos la maestría individual, pero cultivamos la mediocridad. Y bueno, yo le digo a mis muchachos, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Quién te gusta? Cristiano Ronaldo. Y bueno, entonces vos querés ser como Cristiano Ronaldo. Sí. Y bueno, entonces tenés que hacer lo que hace Cristiano Ronaldo. ¿Qué hace Cristiano Ronaldo? Entrena doble horario, se queda pateando cuando los otros se van para adentro. O sea, que tiene que haber acción detrás de eso. Y te tenés que identificar con. Yo no me identifico con un jugador de séptima, me identifico con el mejor jugador que pueda haber. O sea, uno crece en medida de los sueños y las aspiraciones que tiene. Si soñás con ser teniente, no vas a llegar más de teniente. Pero hoy está mal visto eso. Y yo tengo las máximas ambiciones en cuanto a mi karate, ¿no? La humildad del do ha invadido. Pero que no es falta de humildad. No, pero sí, pero para ello la humildad está por encima de a lo mejor esa idea de conseguir lo más elevado. Ver a una persona como prepotente, ¿no? Cuando quiere conseguir lo más elevado, porque se supone que tiene que ser humilde. Cuando uno se otorga la humildad, a veces pues lo que está haciendo es no tomar responsabilidades de ir a lo más allá, porque ya ha llegado, ¿no? Soy humilde, ya. Total, si se me va a alabar por ser humilde, ¿no? Es como necesita que alguien le diga que es humilde, cuando en realidad lo que necesita es ser funcional, que su vida funcione, que su carácter funcione. Entonces los términos se han cambiado, ¿no? Por eso el RIT conlleva también ese punto de una persona casi mística, ¿no? Claro, pero ¿con quién nos vamos a identificar? Yo voy atrás de
quiero identificar con Matsumura, con Choki Motobu, eh, con esa gente me quiero identificar yo. ¿No lo voy a alcanzar? No. Es muy posible que no llegue ni a la milésima parte de lo que... Pero ¿es a dónde apunto? No apunto a que tiene un dan más que yo, o 2, o 3, o 15, no importa. Apunto a esa habilidad. Y entonces pienso que todo lo que me diga que no, lo que se interponga en mi camino, digo, carece de valor. Por eso digo que rompemos la norma. Bueno, Sensei, seguimos atrasándonos. 1 hora y 15 llevamos. Bueno, no nos mucho. gusta el tema, nos endulzamos y quedamos ahí. Bueno, espero que hayan disfrutado de nuestro contenido. Y como dice el texto ahí abajo en la pantalla, no te olvides de suscribirte, darnos un me gusta y compartir nuestro contenido. Entonces, bueno, hasta el próximo sábado, Sensei. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, tanto por nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. También te invito a seguirnos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, etc. Si prefieres escuchar nuestro contenido. También te invito a que apoyes la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, que nos puedes comprar un Buy Me a Coffee siguiendo el código QR que ves aquí en la esquina de la superior de la pantalla. También te invito a que nos apoyes a través de YouTube comprándonos un super gracias. En nuestra tienda de Buy Me a Coffee también puedes comprar videos de los entrenamientos internacionales que hemos llevado a cabo, puedes comprar videos de catas y puedes también comprar entrenamiento privado, clases privadas con los instructores de karate funcional. También te invito a que veas los productos que tenemos aquí abajo, que son los productos de la mercancía personalizada de Podcast Dojo, donde puedes comprar ropa, tazas, carteras, etcétera, etcétera, con el símbolo de Podcast Dojo. Todas estas son diferentes formas de apoyar la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible.